El mundo es un tapiz de historias, tejido en la misma tela del tiempo. Y pocos lugares guardan tantas historias como las tumbas antiguas. Estos gigantes silenciosos, centinelas de épocas olvidadas, susurran vidas vividas e imperios caídos. Llaman con el encanto de lo desconocido, la promesa de tesoros escondidos bajo siglos de polvo. Pero estos susurros también contienen una advertencia, un escalofrío que te recorre la espalda, un hormigueo en la nuca. Porque dentro de estas tumbas reina el silencio, un silencio ganado a través de milenios de sueño ininterrumpido. Perturba ese silencio y podrías despertar algo antiguo, algo hambriento. El atractivo de las tumbas antiguas no se trata solo de oro y joyas. Se trata de vislumbrar el pasado, desentrañar los misterios de civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo. Pero algunos misterios es mejor dejarlos enterrados, porque dentro de esas cámaras frías y oscuras, algo espera. Algo que recuerda una época en que el mundo era joven y la línea entre los vivos y los muertos era muy delgada. Las historias que estamos a punto de explorar no son para los miedosos. Son cuentos susurrados en voz baja, transmitidos de generación en generación. Cada relato teñido con una buena dosis de miedo. Estos son los relatos de aquellos que se atrevieron a perturbar el silencio de las tumbas y vivieron para contarlo. Son historias de encuentros paranormales, maldiciones antiguas y la escalofriante comprensión de que algunas cosas es mejor dejarlas intactas. En el corazón de Lima, Perú, el cementerio Presbítero Maestro se alza como un testigo del paso del tiempo. Dentro de sus muros desgastados, más de 700 monumentos y mausoleos dibujan un retrato de la historia de la ciudad. Pero bajo la belleza se esconde una verdad inquietante. Este cementerio, dicen, está vivo. No con el ruido de los dolientes, sino con algo mucho más antiguo, mucho más perturbador. Los guías turísticos, con la voz baja a pesar de los años, guiando grupos por los laberínticos caminos del cementerio, hablan de una monja fantasmal, con su hábito blanco flotando mientras se desliza entre las sombras. Hablan de María de la Cruz y de la Luz, una joven que tuvo un final prematuro, su espíritu ahora ligado para siempre a los terrenos del cementerio. Los visitantes cuentan que sienten puntos fríos, la sensación de ser observados y susurros incorpóreos que lleva el viento. Y no solo ocurre en Lima. Desde los cementerios más antiguos de Estados Unidos, donde se han grabado apariciones fantasmales en vídeo, hasta el denso y legendario cementerio de Torrero en Zaragoza, España, donde se dice que una mujer vestida de negro vaga por los terrenos, estas historias se repiten. En México, el Panteón Jardín en Coatzacoalcos vibra con rumores de luces extrañas y pasos fantasmales. Y en Huelva, España, un cementerio abandonado se yergue como un testimonio del poder de los muertos inquietos, su silencio solo roto por la escalofriante energía que impregna el aire. Pocas historias de maldiciones antiguas capturan la imaginación como la de Tutankamón. Era el año 1922. Howard Carter, un arqueólogo británico, estaba a punto de hacer un descubrimiento que cambiaría la historia. Escondido en el Valle de los Reyes, se encontraba la tumba del joven rey Tutankamón, intacta durante más de 3000 años. El mundo contuvo el aliento mientras Carter, junto con Lord Carnarvon, quien financiaba la expedición, rompía el sello de la tumba. Dentro, encontraron tesoros que superaban sus sueños más increíbles, santuarios de oro, carros y la legendaria máscara mortuoria del joven faraón. Pero este descubrimiento tuvo un precio. Poco después de abrir la tumba, la tragedia se hizo presente. Lord Carnarvon, debilitado por la picadura de un mosquito infectado, murió a causa de la enfermedad. Los periódicos, influenciados por los escritos de Sir Arthur Conan Doyle y Marie Corelli, se llenaron de historias sobre la maldición de los faraones. El mundo medieval era un lugar de sombras y superstición, donde la muerte era una compañera constante. Las tumbas, a menudo adornadas con elaboradas tallas y escalofriantes epitafios, servían no solo como lugares de descanso para los difuntos, sino como advertencias para los vivos. Las leyendas hablan de tumbas imbuidas de magia antigua, cuyas entradas están custodiadas por criaturas temibles y espíritus malévolos. Estos no eran simples cuentos de fantasmas susurrados alrededor de una fogata. Eran cuentos con moraleja, entretejidos en la misma sociedad. Perturbar una tumba era invitar al desastre, tentar a la suerte.
Se decía que la enfermedad, la locura e incluso la muerte caían sobre aquellos que se atrevían a profanar estos lugares sagrados. ¿Y quién puede decir que estas leyendas no estaban basadas en hechos reales? Después de todo, ¿qué mejor manera de proteger el sueño de los muertos que rodear sus lugares de descanso de miedo y superstición? Estos cuentos servían como una poderosa advertencia, asegurando que incluso el ladrón de tumbas más atrevido se lo pensara 2 veces antes de perturbar la paz de los difuntos. Son un testimonio del poder de la creencia y del respeto perdurable por el más allá que impregnaba la sociedad medieval. A medida que nos adentramos en los misterios de la noche, nos topamos con el silencio inquietante de los cementerios abandonados. Estos lugares de descanso olvidados, a menudo envueltos en niebla, guardan historias escalofriantes y fascinantes. Muchos creen que los espíritus de los que yacen aquí aún persisten, incapaces de encontrar la paz. Algunos dicen haber sentido una presencia inexplicable, mientras que otros han escuchado susurros llevados por el viento. ¿Será posible que estos cementerios abandonados sean algo más que simples vestigios del pasado? Acompáñenos mientras descubrimos las verdades inquietantes que se esconden en estos terrenos sagrados. Nueva Orleans, una ciudad llena de historia y misterio, alberga algunas de las historias sobrenaturales más fascinantes. Desde las melodías evocadoras del jazz que resuenan en el barrio francés hasta los susurros de espíritus en los antiguos cementerios, esta ciudad es un imán para aquellos que buscan comprender el más allá. Aquí, la línea entre los vivos y los muertos es tan tenue como el velo de niebla que a menudo cubre sus calles. En nuestra búsqueda por comprender lo paranormal, a menudo nos encontramos en una encrucijada entre la creencia y el escepticismo. Es una súplica por la comprensión que trasciende las fronteras de la ciencia y la fe. Todos somos, de alguna manera, buscadores de lo desconocido, anhelando respuestas a preguntas que han perseguido a la humanidad durante siglos. A medida que profundizamos, debemos mantener la mente abierta y un corazón compasivo, porque la verdad puede ser más extraña de lo que jamás imaginamos. Hay momentos en los que lo inexplicable entra en foco, desafiando nuestras percepciones y sacudiendo los cimientos de lo que consideramos real. Estos son los momentos que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber. Los encuentros con lo paranormal, ya sean fugaces o profundos, tienen el poder de alterar nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Nos recuerdan que aún queda mucho por descubrir. Gaptree S. La maldición de los faraones es una leyenda escalofriante que ha perseguido los pasillos de la historia, susurrando cuentos de desgracia y fatalidad a aquellos que se atreven a perturbar las antiguas tumbas de Egipto. A lo largo de los años, numerosos arqueólogos y exploradores han sufrido destinos trágicos tras desenterrar estos lugares sagrados de entierro. Gap2 S. Dato número 1. La víctima más famosa de la maldición es quizás Lord Carnarvon, quien financió la excavación de la tumba de Tutankamón. Murió misteriosamente pocos meses después de la apertura de la tumba. Gap2 S. Dato número 2. Muchos miembros del equipo de excavación de Carnarvon también sufrieron muertes prematuras. Algunos sucumbieron a enfermedades, mientras que otros sufrieron accidentes fatales. Gap2 S. Dato número 3. George J. Gould, un visitante de la tumba, murió de fiebre poco después de volver a casa, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre el alcance de la maldición. Gap2 S. Dato número 4. En 1929, las muertes del canario y el perro de Howard Carter se atribuyeron a la maldición, aumentando las historias en torno al descubrimiento de la tumba. Gap2 S. Dato número 5. Algunos investigadores afirman que una sustancia misteriosa hallada en las tumbas podría haber causado infecciones, explicando las muertes científicamente. Sin embargo, esta teoría no ha sido universalmente aceptada. Gap2 S. Dato número 6. La leyenda de la maldición se vio reforzada por informes de sucesos extraños, como luces parpadeantes y ruidos extraños, en las casas de quienes participaron en las excavaciones. Gap2 S. Dato número 7. A pesar del escepticismo moderno, la leyenda de la maldición de los faraones continúa cautivando la imaginación, sirviendo como un recordatorio de los misterios que aún persisten en las arenas de Egipto. Gap3 S.
Ya sea que creamos en lo sobrenatural o busquemos explicaciones científicas, las historias de la maldición sirven como un conmovedor recordatorio del delicado equilibrio entre la exploración y el respeto por los legados antiguos. Estas historias de tragedia e intriga continúan inspirando tanto precaución como curiosidad en los corazones de quienes buscan descubrir los secretos del pasado. Lo desconocido siempre ha tenido cierto atractivo, cautivando nuestra imaginación e inspirando innumerables historias y leyendas. Es esta fascinación imperecedera la que nos impulsa a explorar los misterios que se esconden tras el velo. Ya sea la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta, la investigación de lugares encantados o el estudio de mitos antiguos, nuestro viaje hacia lo desconocido es un testimonio de nuestra curiosidad infinita y nuestro deseo de descubrimiento. El atractivo de lo desconocido permanece, invitándonos a continuar nuestra búsqueda, sin importar cuán esquivas sean las respuestas. El encanto de lo desconocido nos sigue cautivando, animándonos a indagar en los misterios del pasado. Entre las historias más enigmáticas se encuentran las de las tumbas de los caballeros templarios, rodeadas de secreto y leyenda. Se dice que estos antiguos lugares de descanso guardan no solo los restos de estos valientes guerreros, sino también oscuros secretos y maldiciones que acechan a aquellos que osan perturbar su sueño eterno. Nuestra primera historia nos lleva a Francia, donde la tumba de un renombrado caballero templario, Sir Guillaume de Beaujeu, yace oculta bajo las ruinas de una antigua capilla. Las leyendas locales hablan de un tesoro enterrado con él, protegido por una ominosa maldición. Aquellos que han intentado descubrir este tesoro se han topado con desgracias inexplicables, desde enfermedades repentinas hasta misteriosas desapariciones. La maldición de la tumba de Sir Guillaume sigue siendo un escalofriante recordatorio de los peligros que acechan en las sombras de la historia. A continuación, viajamos a Escocia, donde se dice que la tumba de Sir Robert de Ross está protegida por guardianes espectrales. Según el folclore, estas figuras fantasmales aparecen para ahuyentar a cualquier intruso que se acerque demasiado al lugar de descanso final del caballero. Algunos testigos han contado apariciones espeluznantes y sonidos sobrenaturales que emanan de la tumba, infundiendo terror en quienes se los encuentran. La leyenda de los guardianes espectrales de Sir Robert continúa alimentando la fascinación por el legado de los caballeros templarios. Por último, visitamos Portugal, donde se cree que la tumba de Don Gualdín Pais, un venerado caballero templario, está maldita con un poderoso hechizo. Se dice que quienes intentan perturbar su tumba sufren pesadillas implacables y episodios inexplicables de mala suerte. La maldición de la tumba de Don Gualdín ha disuadido a muchos de buscar los secretos que pueda contener, dejando los misterios de los lugares de descanso final de los caballeros templarios tentadoramente fuera de nuestro alcance. Estas historias de las tumbas de los caballeros templarios sirven como testimonio del encanto perdurable de lo desconocido, animándonos a continuar nuestra búsqueda de comprensión, incluso frente a antiguas maldiciones y guardianes espectrales. Los secretos del pasado nos llaman, desafiando nuestra curiosidad y retándonos a descubrir las verdades ocultas en las sombras de la historia. Nuestro viaje a lo desconocido nos lleva ahora a la isla caribeña de Barbados, hogar de uno de los misterios más desconcertantes y escalofriantes del mundo, las tumbas móviles de la Bóveda Chase. Esta cripta, ubicada en el cementerio de la parroquia de Christ Church, ha sido escenario de fenómenos inexplicables que han desconcertado a los investigadores durante siglos. Nuestra primera historia comienza en 1812, cuando se abrió la cripta de la familia Chase para enterrar el cuerpo de Thomas Chase. Para sorpresa de los dolientes, los pesados ataúdes de plomo dentro de la cripta se encontraron en desorden, habiéndose movido de sus posiciones originales. A pesar de estar sellados de forma segura y sin perturbaciones en el exterior, el interior era una escena de caos. Este inquietante descubrimiento dio lugar a rumores de fuerzas siniestras en juego. La segunda historia nos lleva a 1816, cuando la Bóveda Chase se abrió una vez más para otro entierro. Esta vez, los ataúdes no solo habían cambiado de posición, sino que algunos incluso se encontraron en posición vertical, como desafiando la ley de la gravedad. La cripta fue inspeccionada minuciosamente en busca de cualquier signo de manipulación o alteraciones naturales, pero no se encontró ninguno. El misterio se profundizó y el miedo se apoderó de la comunidad local.
En nuestra historia final, el evento más escalofriante ocurrió en 1819. Cuando se abrió la bóveda para el entierro de Thomasina Clark, los ataúdes estaban esparcidos por la cripta, algunos incluso volteados. El gobernador de Barbados, Lord Combermere, ordenó una investigación. La cripta fue sellada con mortero y se colocó una marca especial para detectar cualquier interferencia. Sin embargo, cuando se volvió a abrir la bóveda, los ataúdes se habían movido inexplicablemente una vez más. El gobernador, junto con los funcionarios y el clero de la isla, no pudieron encontrar una explicación racional para el fenómeno. Hasta el día de hoy, el misterio de las tumbas móviles en la bóveda Chase sigue sin resolverse. Algunos creen que es obra de espíritus inquietos, mientras que otros especulan sobre fuerzas naturales desconocidas. La bóveda Chase se erige como un recordatorio inquietante de los secretos que yacen enterrados en las sombras, desafiando nuestra comprensión del mundo y las fronteras entre los vivos y los muertos. A medida que profundizamos en estas enigmáticas historias, recordamos el atractivo perdurable de lo desconocido y las historias que continúan cautivando nuestra imaginación colectiva. El misterio de las tumbas móviles en Barbados nos invita a reflexionar sobre lo inexplicable y a pisar con cuidado los reinos donde la historia y lo sobrenatural se entrelazan. La atracción por lo desconocido nos sigue cautivando, empujándonos a investigar los misterios del pasado. Entre los relatos más enigmáticos se encuentran las tumbas de los caballeros templarios, rodeadas de secreto y leyenda. Se dice que estos antiguos lugares de descanso guardan no solo los restos de estos valientes guerreros, sino también oscuros secretos y maldiciones que afectan a aquellos que se atreven a perturbar su descanso eterno. Nuestro viaje ahora nos lleva a Edimburgo, Escocia, donde el cementerio de Greyfriars alberga una de las leyendas más escalofriantes de todas. Dentro de este cementerio histórico se encuentra la tumba de Sir George Mackenzie, un abogado del siglo XVII, cuyo espíritu, se dice, vaga por la zona. Conocido como el poltergeist de Mackenzie, este espíritu vengativo es famoso por sus violentos y aterradores encuentros con los visitantes. Se cuentan numerosos incidentes donde personas desprevenidas han sido arañadas, empujadas o incluso han terminado con moretones después de acercarse demasiado a la tumba de Mackenzie. La escalofriante presencia del poltergeist ha convertido al cementerio de Greyfriars en uno de los lugares más embrujados de Escocia, atrayendo tanto a turistas curiosos como a cazadores de fantasmas experimentados. Los testigos relatan experiencias espeluznantes, repentinas bajadas de temperatura, susurros fantasmales y la sensación de ser observados por ojos invisibles. Algunos incluso afirman haber visto la figura fantasmal del propio Mackenzie, amenazante cerca de su tumba. Estos encuentros escalofriantes sirven como un crudo recordatorio de los espíritus inquietos que aún pueden estar entre nosotros, guardando sus secretos desde el más allá. La leyenda del poltergeist de Mackenzie continúa alimentando nuestra fascinación por lo sobrenatural, invitándonos a explorar los rincones más oscuros de la historia, donde los límites entre los vivos y los muertos se desdibujan. A medida que intentamos descubrir las verdades ocultas en las sombras, debemos andar con cuidado, porque algunos misterios es mejor dejarlos intactos. El cementerio de Greyfriars se alza como un testimonio del perdurable atractivo de lo desconocido, un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan, y donde los espíritus inquietos del pasado continúan cautivando nuestra imaginación. A lo largo de la historia, las tumbas de los pueblos indígenas han sido lugares de profunda reverencia y asombro. Se cree que estos lugares sagrados, a menudo ricos en significado cultural, están protegidos por los espíritus de los antepasados. Sin embargo, perturbar estos sitios puede traer consecuencias nefastas y sobrenaturales. Aquí les presento 7 historias inquietantes de tumbas indígenas y los espíritus que las custodian. 1. En el suroeste de Estados Unidos, se dice que los antiguos cementerios Anasazi están ferozmente protegidos por sus espíritus. Aquellos que han profanado estos lugares dicen haber escuchado cánticos fantasmales y experimentado enfermedades repentinas e inexplicables. 2. Se cree que los túmulos funerarios sagrados de la cultura del Mississippi, dispersos por todo el sureste de Estados Unidos, están vigilados por espíritus ancestrales. Quienes han profanado estos túmulos a menudo relatan encuentros terroríficos con apariciones fantasmales y actividad poltergeist. 3. En Australia,
Los lugares de enterramiento aborígenes son lugares de profunda importancia espiritual. Se dice que perturbar estos terrenos invoca la ira de los espíritus ancestrales, lo que provoca desgracias, accidentes extraños y muertes inexplicables. 4. El pueblo masái de África Oriental tiene prácticas funerarias sagradas que honran a sus antepasados. Se cree que cualquier alteración de estas tumbas puede provocar que los espíritus se venguen terriblemente de los responsables, manifestándose como maldiciones y apariciones. 5. Las islas funerarias de los isleños del Estrecho de Torres se consideran portales al mundo espiritual. Perturbar estos lugares de descanso puede llevar a encuentros con espíritus enfadados, causando alucinaciones, ataques físicos y una angustia psicológica extrema. 6. En la región andina, las tumbas incas son profundamente veneradas. Hay historias de saqueadores de tumbas que han sufrido accidentes misteriosos y a menudo fatales tras profanar estos lugares, que se cree son obra de espíritus ancestrales protectores. 7. Los maoríes de Nueva Zelanda tienen en alta estima sus cementerios, conocidos como urupa. Abundan las historias de aquellos que han violado estos espacios sagrados y han experimentado graves desgracias, incluyendo enfermedades inexplicables y apariciones espeluznantes de guerreros fantasmales. Estas historias nos recuerdan el profundo respeto que debemos tener por los lugares de descanso de los pueblos indígenas. Perturbar estos sitios sagrados no solo es una falta de respeto a su patrimonio cultural, sino que también invita a la ira de los espíritus que los custodian. A medida que continuamos explorando los misterios del pasado, hagámoslo con reverencia y precaución, honrando a los espíritus que aún velan por sus tierras ancestrales. En el corazón de Roma se encuentra uno de los lugares más escalofriantes y fascinantes de todos, la cripta de los capuchinos. Este macabro osario, decorado con los huesos de más de 3.700 frailes capuchinos, ofrece una visión única de la perspectiva monástica sobre la mortalidad. Sin embargo, no son solo los restos óseos los que cautivan a los visitantes, son las historias de actividad paranormal que rodean este misterioso lugar. Aquí les presento 7 relatos inquietantes de encuentros fantasmales dentro de la cripta. 1. Muchos visitantes han informado sentir un escalofrío inexplicable al entrar en la cripta, a pesar de que la temperatura ambiente permanece constante. Este frío repentino suele ir acompañado de una sensación de estar siendo observado. 2. Los guías turísticos y los custodios han compartido historias de escuchar débiles cantos resonando por los pasillos a altas horas de la noche, mucho después de que el último visitante se haya marchado. Se dice que estos himnos fantasmales son las oraciones de los monjes fallecidos hace mucho tiempo. 3. Algunos afirman haber visto figuras espectrales vestidas con el hábito capuchino tradicional, deslizándose silenciosamente entre los huesos. Estas apariciones a menudo se describen con un semblante sereno pero triste. 4. Los dispositivos electrónicos, como cámaras y teléfonos, con frecuencia funcionan mal dentro de la cripta. Las baterías se agotan inexplicablemente y las fotografías tomadas en el interior a menudo revelan extrañas anomalías, formas borrosas, orbes y figuras sombrías que no eran visibles a simple vista. 5. Unas pocas almas valientes que han pasado largos periodos en la cripta informan haber experimentado repentinos y abrumadores sentimientos de tristeza o desesperación. Estas emociones son tan intensas que parecen emanar de las mismas paredes, como si los espíritus de los monjes estuvieran compartiendo su dolor eterno. 6. Ha habido numerosos relatos de susurros incorpóreos, a menudo en latín, que se escuchan en los rincones más silenciosos de la cripta. Estos murmullos a veces van acompañados del débil aroma a incienso, lo que aumenta la atmósfera de otro mundo. 7. Uno de los testimonios más escalofriantes proviene de un visitante que afirmó haber visto una mano esquelética salir de un arreglo de huesos. La mano, dijeron, parecía invitarlos a acercarse, solo para desaparecer cuando se acercaron. Estos encuentros misteriosos sirven como un recordatorio de la presencia perdurable de los monjes capuchinos. Ya sean simples trucos de la mente o fenómenos paranormales genuinos, la cripta continúa cautivando y aterrorizando a quienes se atreven a explorar sus profundidades. A medida que profundizamos en los misterios de este osario embrujado, recordamos el delgado velo entre los vivos y los muertos, y las historias que los huesos pueden contar. En la tranquila campiña de Virginia, entre árboles que susurran y senderos sombríos,
Se encuentra una tumba que ha cautivado la imaginación de muchos. Este es el lugar de descanso final de una mujer llamada Ligeia, un nombre que evoca el inquietante relato escrito por Edgar Allan Poe. Aunque la tumba en sí es humilde, las historias que la rodean son de todo menos ordinarias. Aquí les presento 3 sucesos extraños relacionados con la leyenda de la tumba de Ligeia. 1. Los habitantes de la zona llevan mucho tiempo susurrando sobre la figura fantasmal de una mujer vestida de blanco que vaga por el cementerio por la noche. Descrita con una larga melena suelta y ojos que parecen traspasar la oscuridad, se cree que esta aparición es la mismísima Ligeia, buscando eternamente a su amor perdido. 2. Los visitantes a menudo dicen sentir una abrumadora sensación de cuando se acercan a la tumba. Es como si ya hubieran estado allí antes, incluso si es su primera visita. Esta misteriosa familiaridad suele ir acompañada de un ligero aroma a rosas, un aroma que Poe describió en su historia, lo que aumenta la atmósfera inquietante. 3. En varias ocasiones, algunas personas han afirmado escuchar una voz suave y melódica, cantando una triste melodía cerca de la tumba. Se dice que esta canción espectral es tan hermosa pero tan triste que hace llorar a quienes la escuchan. Algunos dicen que es Ligeia, lamentando su trágico destino, mientras que otros creen que es un remanente del propio espíritu atormentado de Poe, unido para siempre a la mujer que inmortalizó en su relato. Estos misteriosos sucesos sirven como un escalofriante recordatorio del fino velo que separa el mundo de los vivos del reino de los muertos. Ya sean estas historias simples productos de la imaginación o sucesos sobrenaturales genuinos, la tumba de Ligeia continúa fascinando y asustando a quienes se atreven a explorar sus secretos. A medida que profundizamos en la leyenda, recordamos el poder imperecedero de las palabras de Poe y la presencia persistente de aquellos que las inspiraron. La tumba se erige como un testimonio del atractivo inquietante de lo desconocido, un lugar donde la ficción y la realidad se entrelazan de las maneras más perturbadoras. Bajo las bulliciosas calles de París se esconde un laberinto de túneles y cámaras que guardan los restos de más de 6 millones de personas. Este mundo subterráneo, conocido como las catacumbas de París, es un lugar donde la historia y el misterio se juntan de forma inquietante. Aquí os presento 7 datos escalofriantes sobre este enigmático inframundo que siguen fascinando tanto a exploradores urbanos como a amantes de lo paranormal. 1. Las catacumbas se crearon en un principio como canteras de piedra caliza, pero a finales del siglo XVIII se les dio un nuevo uso para solucionar el problema de los cementerios de la ciudad, que estaban a rebosar. Los huesos de millones de personas se trasladaron aquí, creando muros y estructuras hechas completamente de restos humanos. 2. Los exploradores urbanos, a menudo llamados catáfilos, han contado haber visto apariciones fantasmales deambulando por los túneles. Se dice que estas figuras aparecen y desaparecen sin dejar rastro, dejando una sensación de inquietud. 3. Algunos exploradores dicen haber experimentado fenómenos inexplicables, como bajadas de temperatura repentinas, voces que no se sabe de dónde vienen y la sensación de que alguien les observa. Estos sucesos se suelen atribuir a los espíritus inquietos de aquellos cuyos restos descansan en las catacumbas. 4. En 2004, un grupo de catáfilos descubrió un cine y un restaurante completamente equipados en una de las cámaras secretas. El origen y el propósito de esta espeluznante instalación siguen siendo un misterio, lo que añade otra capa de misterio a las ya enigmáticas catacumbas. 5. Las catacumbas son tan grandes y complejas que no se han mapeado del todo. Esto ha dado lugar a muchas leyendas de exploradores que se pierden, algunos para no volver a aparecer jamás. La naturaleza laberíntica de los túneles aumenta su siniestra reputación. 6. En los años 90 se encontró una cámara de vídeo en lo más profundo de las catacumbas. Las imágenes mostraban a un hombre intentando desesperadamente encontrar la salida antes de que la grabación se cortara de repente. A día de hoy, el destino del hombre sigue siendo un misterio, alimentando las especulaciones y el miedo. 7. Se cree que las catacumbas son un lugar importante para actividades ocultas. Algunos exploradores se han encontrado con altares, símbolos ritualísticos y otras señales que sugieren que las catacumbas se usan para ceremonias oscuras, invocando a los espíritus de los muertos.
Las catacumbas de París son un crudo recordatorio de la macabra historia de la ciudad, un lugar donde la línea entre los vivos y los muertos es inquietantemente fina. Ya sean estas historias producto de imaginaciones muy activas o encuentros reales con lo sobrenatural, una cosa es segura: las catacumbas siguen intrigando y asustando a aquellos que se atreven a adentrarse en sus profundidades. A medida que nos adentramos en estos relatos escalofriantes, recordamos la eterna atracción de lo desconocido y la misteriosa belleza de los secretos que se esconden bajo las calles de París. Surgimos de las sombrías profundidades de las catacumbas de París y nos aventuramos en otro reino donde la historia y lo sobrenatural convergen. En esta escena, profundizamos en 3 escalofriantes historias de encuentros fantasmales en las tumbas de algunas de las figuras más famosas de la historia. Nuestra primera historia nos lleva al lugar de descanso final del legendario dramaturgo William Shakespeare, en Stratford-upon-Avon. Visitantes de la iglesia de la Santísima Trinidad han reportado haber visto una figura espectral, que se cree es el mismo Shakespeare, vagando cerca de su tumba. La aparición es a menudo descrita como un hombre vestido con atuendo del siglo XVI, que parece estar sumido en sus pensamientos, tal vez todavía creando sus obras atemporales desde el más allá. Luego viajamos al cementerio Père Lachaise en París, donde la tumba del icónico cantante Jim Morrison de The Doors se ha convertido en un sitio de interés paranormal. Fanáticos y visitantes afirman haber escuchado susurros misteriosos y visto una figura sombría cerca de la tumba de Morrison, especialmente durante las últimas horas de la noche. Algunos dicen que incluso han escuchado las débiles notas de una melodía inquietante que recuerda a la voz profunda y conmovedora de Morrison, resonando a través del cementerio. Nuestro relato final nos lleva a la tumba del antiguo faraón egipcio, Tutankamón, en el Valle de los Reyes. Desde el descubrimiento de su tumba en 1922, han circulado numerosas historias de una maldición, pero pocos saben de los encuentros fantasmales reportados por visitantes y arqueólogos por igual. Algunos afirman haber visto el espíritu del joven faraón vagando por los corredores de su tumba, mientras que otros han experimentado escalofríos repentinos y una abrumadora sensación de ser observados. Estos sucesos espeluznantes continúan alimentando la leyenda del espíritu inquieto del Rey Niño. Estos relatos de encuentros fantasmales nos recuerdan que incluso en la muerte, la presencia de estas figuras históricas continúa cautivándonos y atormentándonos. A medida que exploramos estas historias, nos adentramos más en el atractivo perdurable de lo desconocido y los misterios que se encuentran dentro de las tumbas de los famosos. Acompáñenos mientras continuamos nuestro viaje a través de la historia embrujada de las tumbas más famosas del mundo, donde el pasado y lo sobrenatural se entrelazan en una danza de eterna intriga y miedo.